Continuando con la unidad 2, la planeación estratégica y el presupuesto, el tema 4, preparación y desarrollo del presupuesto. Nosotros ya hemos identificado la importancia del presupuesto dentro de la planeación. Hemos identificado cuál es el ciclo del presupuesto, hemos identificado por qué razón existe un presupuesto maestro, el cual nos va a identificar, unir cada una de las áreas de la organización, y también nos han dado las pautas necesarias si en caso existe algún tipo de desviación, algún tipo de cuello de botella, para tomar las medidas correctivas con la aprobación del comité directivo o con la alta gerencia. Muy bien, el tema número 4 vamos a desarrollar lo que es preparación y desarrollo del presupuesto. Dentro de lo que es la preparación y el desarrollo del presupuesto debemos de tener en cuenta la planificación de acción. En esta planificación de acción, ¿qué vamos a hacer? Debemos de tomar todos los datos en forma consolidada. En forma consolidada en el sentido de que una acción va a implicar la participación de varias áreas, de varias oficinas. Entonces yo, al momento de realizar la planificación de la acción, debo de tomar en cuenta cuáles son las áreas que están participando. ¿Para qué? Para poder obtener un presupuesto consolidado. Y de esta forma poder lograr la verdadera ubicación, el verdadero conocimiento interno de la empresa para ir hacia afuera. Después, ¿qué debo de hacer? Cuando yo elaboro el presupuesto, debo de hacerlo paso a paso. ¿Por qué razón? Nosotros debemos de tener en cuenta de que los pasos que yo voy desarrollando en lo que son los presupuestos, necesariamente debo de tener en cuenta los 3 pasos básicos, porque debe de hacer una secuencia. ¿Cuál es la primera secuencia que yo voy a hacer? Debo de hacer una secuencia, una lista de todos los gastos que yo voy a realizar. ¿Por qué razón? No de los gastos que a mí se me ocurre que vengo realizando, sino los gastos que yo voy a realizar, la inversión que voy a realizar al momento que voy a cumplir una meta, al momento que voy a cumplir un objetivo fuera de la empresa, ¿no? O dentro de la empresa, dependiendo hacia dónde voy. ¿Por qué razón? Si yo no enumero todos los gastos, todos los costos que yo voy a incurrir para realizar una acción, entonces voy a dejar de lado lo que es algo básico, que si yo tengo que cumplir una meta, necesariamente esa meta tiene que ir codificada a cada área responsablemente, administrativamente, qué va a hacer. Pero lo que va a hacer cada uno de ellos también tiene un costo. Y si no hemos cubierto todos los costos, entonces no se va a lograr al objetivo hacia donde queremos llegar. Después, ¿qué cosa es lo que debo de hacer? Ya hice mi lista de todo lo que yo sé que voy a gastar, sé de lo que voy a invertir. Ahora debo de tener en cuenta ¿qué? Debo de tener en cuenta el costo de cada unidad que yo estoy produciendo, o de cada unidad que voy a transformar, o de cada unidad de servicio que voy a ofrecer. ¿Por qué razón? ¿De qué sirve que sepa todo lo que voy a gastar si no sé cuánto es el dinero, cuánto es el costo que estoy incurriendo en todas las unidades que estoy produciendo? Entonces, segunda regla de oro, conocer absolutamente el costo de las unidades producidas. Tercera regla de oro, hacer una lista de los posibles ingresos que yo pueda tener. ¿Por qué razón? Si yo ya tengo la relación de todos los gastos, de toda la inversión que voy a realizar, entonces yo necesariamente, ¿qué debo identificar ahora? Debo identificar cuánto me cuesta producir cada unidad, y a la vez debo identificar todos los ingresos que yo voy a tener. ¿Para qué? Para que vaya de la mano lo que es los ingresos menos lo que son los gastos. Y sobre todo poder identificar claramente si ese producto que yo estoy produciendo me está generando rentabilidad o no. Y si me va a generar rentabilidad al día de hoy, ¿realmente yo tengo para producir al día de hoy ese producto o no lo tengo? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, no se trata de producir el producto, el bien o el servicio, sino se trata de determinar cuánto voy a tener que invertir para poder producir el producto, bien o servicio. Y tengo que saber realmente cuántos van a ser mis ingresos en relación a poder yo producir ese producto, bien o servicio. Y si ya tengo identificado el producto, bien o servicio, cuánto me va a costar,
cuánto va a ser mi costo. Si logro un financiamiento, tengo que agregarle esos costos adicionales de financiamiento. Entonces, bajo ese parámetro es como yo me voy a desenvolver. Muy bien, entonces como ya hemos preparado los 3 puntos fundamentales. Número 1, la lista de todos los gastos, inversiones, salidas de dinero. Número 2, el costo de lo que yo voy a producir. Número 3, todos los posibles ingresos que voy a tener. Entonces, a partir de acá yo puedo elaborar un formato. Para preparar un formato no se requiere de un programa necesariamente, de un programa específico. El programa que ustedes quieran utilizar es bienvenido. ¿Por qué razón? Puede ser en el Excel, puede ser en una hoja en una base de datos, etcétera, etcétera. En cualquier tipo de software, en cualquier tipo de sistemas, ustedes pueden elaborar su presupuesto. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a agregar ahí lo que son las sumas, las restas y de repente quieren agregarle algún tipo de dato adicional. Además, yo lo que necesito cuando yo elabore mi formato de presupuesto, necesito que obtener una respuesta de ese presupuesto. ¿Para qué? Para yo poder concluir satisfactoriamente lo que es mi presupuesto. Muy bien, entonces como yo ya tengo preparado, ¿yo qué tengo que hacer? Necesariamente cuando yo preparo el presupuesto, tengo que ir bajo el objetivo de analizar lo que ahorita hay. Una vez que he analizado, he levantado la información, he tomado los datos, sé lo que realmente hay. Entonces, lo que estoy haciendo en esos momentos es un estado situacional. Pero cuando yo elaboro un presupuesto es porque me estoy proyectando hacia afuera. Y cuando me proyecto hacia afuera, siempre en ese presupuesto que tengo que buscar la rentabilidad, el superávit, la ganancia. ¿Por qué razón? De nada serviría de que yo haga un presupuesto y empiece a sacar déficit, empiece a sacar pérdida. ¿Por qué razón? Ya hemos dicho que el presupuesto es una proyección hacia el futuro. Y si yo me estoy proyectando al futuro, es necesariamente que debo de proyectarme en positivo. ¿Para qué? Para obtener mayor ganancia, para obtener mayor rentabilidad, para obtener un superávit, una ganancia, un beneficio. Ahora, yo debo de tener en cuenta lo siguiente, que si yo ya tengo preparado el estado situacional de todos mis ingresos menos todos mis gastos y veo que la rentabilidad es mínima, entonces yo lo que tengo que hacer es inmediatamente, antes de elaborar el presupuesto, analizar qué acciones voy a seguir para incrementar mi rentabilidad. Pero ¿qué cosa es lo que sucede si yo voy a colocar un producto nuevo al mercado? Simplemente, si voy a colocar un producto nuevo al mercado, lo primero que tengo que hacer es posicionamiento de ese producto en el mercado. Pero para yo posicionarme en el mercado, necesariamente tiene que ver estrategias. ¿Y cuáles van a ser las estrategias? Ofrecer un producto de calidad, ofrecer un producto que marque la diferencia, ofrecer un producto con un costo competitivo. Entonces, ¿cuál es su costo competitivo por el momento? Es un precio bajo. Entonces, si yo voy a iniciar un nuevo producto en el mercado, no puedo lanzarme pidiendo una utilidad mayor al 30%. ¿Por qué razón? Porque simplemente iría en desventaja y el producto caería. Entonces, bajo esos parámetros es como yo tengo que manejarlo, yo tengo que acomodarme dentro del mercado. Entonces, el presupuesto me va a permitir ¿qué? Me va a permitir identificar si lo que estoy proponiendo o lo que estoy estableciendo como producto nuevo hacia el mercado es suficiente o es insuficiente. Entonces, bajo esos parámetros, yo debo de comparar ¿qué? Yo debo de comparar el estado situacional actual y el presupuesto hacia donde yo estoy yendo. ¿Para qué? Para poder mejorar la calidad. Ahora, el presupuesto es una herramienta de la más importante que tenemos en finanzas. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto me permite a mí hacer el seguimiento y yo si hago el seguimiento me va a permitir ir hacia adelante, informar hacia la junta de los directivos, informar en cada reunión que se haya. ¿Para qué? Para poder pronosticar, para poder tomar decisiones adecuadas en relación hacia dónde va la organización en lo que compete en cada área. Ahora, el informe de presupuesto consiste en hacer un análisis real cómo ha ido evolucionando.
Y sobre todo, el informe presupuestal me va a permitir a mí identificar si hubo o no hubo rendimiento. ¿Por qué razón? Si no hay rendimiento, necesariamente la empresa está perdiendo. Y si la empresa está perdiendo, no está cumpliendo con su rol de generar ingresos. ¿Por qué? Porque todas las empresas privadas tienen que generar ingresos, tienen que generar rentabilidad, bajo ese parámetro se crean, porque ustedes saben que las empresas se crean para atender las demandas del mercado, no porque ellas quisieron crearse, y entonces ellas tienen que ir innovando para ir atendiendo las demandas del mercado. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Si yo ya hice mi presupuesto, una vez que he hecho mi presupuesto en el mercado, o conforme vaya avanzando, necesariamente voy a encontrar lo que son las famosas desviaciones. Entonces, en el informe de las desviaciones, ¿qué me va a demostrar? Todas las variantes que se van encontrando, y estas variantes que se van encontrando necesariamente, ¿qué va a implicar? Va a implicar medidas correctivas, y las medidas correctivas son las que me van a permitir ir fusionando, cambiando ideas. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que en el presupuesto indico de que solamente se va a canalizar 10 millares de papeles para toda la oficina. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos mayor cantidad de papel debido a que se ha incrementado el volumen de invitaciones en forma física, porque no está funcionando lo que son las redes sociales. Entonces, bajo ese parámetro, bajo ese sentido, se tiene que incrementar mayor papelería. O caso contrario, difundir más las redes sociales y se disminuye la papelería. El presupuesto me va a permitir a mí ¿qué? Me va a permitir a mí ir evaluando, tomando decisiones. Acuérdense, la organización, la empresa no es estática. Nosotros, los contadores, somos los profesionales que debemos de estar más actualizados. ¿Por qué razón? Porque trabajamos con organizaciones dinámicas. Acá vamos a ver lo que es un formato de informe de desviaciones. Dentro de este formato de informe de desviaciones, ¿qué vemos? ¿Por qué le hablan desviaciones? Desviaciones no vienen a ser nada más y nada menos que la variación entre lo que yo presupuesté y lo que está pasando actualmente. La variación entre lo que presupuesté y lo que existe en la actualidad. Y lo que he presupuestado y lo que es real. Muy bien, acá tenemos un formato de desviaciones. En primer lugar tenemos lo que son los ingresos. Dentro de lo que son los ingresos tenemos las ventas. Tenemos presupuestado un promedio de ventas de acuerdo al periodo actual del informe, lo que es real, un ejercicio hasta la fecha presupuestado actual, los ingresos totales y todos los proyectos. ¿Para qué? Para obtener ingresos totales en la parte superior y los gastos totales en la parte inferior. ¿Por qué razón es necesario vigilar el flujo del dinero? Vigilar el flujo de dinero es muy importante porque nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son nuestros ingresos mensuales como versus ingresos anuales. Si yo tengo un ingreso constante en forma mensual, rápidamente voy a saber cuál es mi ingreso anual. Pero si mis ingresos van fluctuando, entonces no voy a poder todavía identificar claramente hacia dónde voy a llegar. Por lo tanto, es necesario tener un flujo de todos los ingresos que van ocasionando. ¿Para qué? Para poder saber, para poder determinar hacia dónde vamos y qué es lo que nosotros buscamos. Dentro de la vigilancia del flujo de dinero, nosotros debemos de tener en claro esto. En la parte superior vamos a tener los meses, ¿no? Desde enero hasta diciembre. De ahí seguimos las entradas, salidas netas de fondos. Después tenemos los saldos de apertura y los saldos de cierre. Pues bien, vamos a estudiar un pequeño caso práctico. En el caso práctico tenemos que la empresa Capo Maletti, fabricante de maletines muy conocidas en la ciudad de Lima, está estudiando la posibilidad de instalar un nuevo local en la ciudad de Trujillo. Los datos proyectados de la empresa son los siguientes. El presupuesto de inversiones. Las inversiones que se han de efectuar para poner en marcha el local son: edificio 6 millones de soles, instalaciones 1.100.000 de soles, maquinaria y equipo 900.000, mobiliario 800.000. Total, ¿cuánto? 8.800.000. Estos inversionistas han decidido pagar todos al contado. La depreciación del edificio va a ser 20 años de acuerdo a ley, los activos de fijos 10 años de acuerdo a ley, y dentro del presupuesto de financiamiento se piensa obtener un crédito de 5 millones de soles para devolver 1 millón cada año a una tasa de interés anual del 15%, y el resto se va a financiar como en capital propio.
Dentro de lo que son los gastos anuales, ¿qué podemos observar? Tenemos el sueldo, la salud, la ONP, un promedio de 1.200.000 al año. Gastos financieros, los préstamos que se van a financiar. Gastos de administración y gastos de ventas, 900.000 al año, depreciación de las inversiones efectuadas. Los gastos de administración y ventas van a aumentar ¿en cuánto? Estos gastos de administración y ventas van a aumentar en un 3% cada año. El impuesto a la renta ascenderá a un promedio de 30% aproximadamente. En los ingresos, ellos han establecido que van a tener dos tipos de ingresos. Un tipo de ingreso por las ventas realizadas, que ellos van a cobrar una comisión del 10% sobre las ventas. Para el año 2013 se prevé que unas ventas de 90.000 soles diarios. Y también se va a incrementar algo del 10% en forma anual. Y a los proveedores se les va a cancelar una vez que se haya efectuado la venta. Y las ventas se cobran al contado. Y después nos indican que van a haber ingresos por atención a provincias. Por cada pedido atendido se va a cobrar un promedio de 6 soles. En el año 2013 se provee atender 1.000 pedidos diarios. En los años siguientes 1.500 y el precio de cada pedido se va a incrementar 10% en cada año. Y estos ingresos nuevamente los vamos a cobrar al contado. ¡Oh, maravilla! Todo al contado. Muy bien. Se pide efectuar un estudio de viabilidad que incluya lo siguiente: un presupuesto de inversión, un presupuesto de financiamiento, una proyección de los resultados, cómo va a ir del 2013, 14, 15, 16 y 17. Acuérdense que cuando hablamos de planeamiento lo oscila de 5 a 10 a 15 años. Muy bien, un plan financiero también de 2013, 14, 15, 16, 17. Solución: el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión hemos tenido claro que cuánto es. Van a invertir en edificios, en instalaciones, maquinarias, mobiliarios, un promedio de 8 millones de soles. La depreciación anual de estos inmuebles se determina como sigue. De la depreciación vamos a tener 300.000 en forma anual y vamos a tener en 10 años lo que son 280.000 y el otro en 20 años 300.000. Muy bien, en total en depreciación, ¿cuánto vamos a tener? 580.000. El presupuesto de financiamiento. Lo que concierne al presupuesto de financiamiento, vamos a tener en claro que la financiación se va a hacer como sigue. ¿Cuál era? Que los aportes de los socios es 3.800.000 y los aportes de el financiamiento del sistema financiero 5 millones. Cuadro de amortización. ¿Qué me dice el cuadro de amortización? Que yo voy a devolver el préstamo en 5 cuotas constantes de 1 millón. 2013, 14, 15, 16, 17. Muy bien. Y los intereses financieros van a fluctuar. 750, 600, 450, 300, 150. Muy bien. Y total de pago va a ser 1.750.000, 1.600.000, 1.450.000, 1.300.000, 1.150.000. Muy bien, ya tengo mi presupuesto de financiamiento. Ahora, ¿qué debo de hacer yo? Yo debo de hacer mi proyección de resultados. Dentro de lo que es mi proyección de resultados, yo tengo lo que son los ingresos por comisión. Los ingresos de comisión ya se ha establecido que le voy a aplicar el 10% y que después va a haber un incremento en forma anual paulatinamente. Entonces, para el 2013 tengo mi ingreso de 2.160.000, 2014 2.376.000, 2015 2.613.000, 2016 2.874.960 y para el 2017 3.162.456. Y así sucesivamente también tengo lo que compete mi cuadro de ingresos por pedidos. Los ingresos por pedidos ustedes ven de que van incrementándose conforme van avanzando los años, que es en el 10%. De 1.440.000 va a pasar a 1.584.000, de ahí pasamos a 1.742.400, 1.916.420 y 2.103.840. Muy bien. Ahora, ¿acá qué tenemos? Nosotros acá tenemos lo que es el plan financiero. Dentro del plan financiero
tenemos desde el 2013 al 2017 lo que son las comisiones, lo que son pedidos por atendido y cuánto va a ser nuestro total de ingreso, lo cual vemos que del 2013 de 3.600.000 al 2.600.000 va a incrementarse paulatinamente año a año hasta llegar a 5.266.000. Y también vamos a ver pues lo que son los sueldos, lo que es el pago de salud, los gastos, hasta determinar lo que es la utilidad neta. Que la utilidad neta también vemos cómo fluctúa desde 119.000 hasta 1.626.100. Y acá tenemos nuestro cuadro del plan financiero. En nuestro cuadro del plan financiero, ¿qué estamos observando? Nosotros observamos claramente que del año 2013 al 2014 tenemos un incremento de utilidad neta de 119.000 a 457.100 y el 2015 un incremento de 819.700 a 1.210.300 y de ahí tenemos un incremento de 1.626.100 y que la depreciación se va manteniendo durante todos los años de 580.000. ¿Por qué se mantiene esa depreciación todos los años? Simplemente porque la depreciación es en línea recta. Y ellos están cumpliendo ¿en qué? Ellos están cumpliendo en hacer la devolución de lo que compete el préstamo, ¿no? Entonces financieramente ellos pueden devolver el préstamo, definitivamente ellos tienen una utilidad que les va a permitir ¿qué? Que les va a permitir tener una tesorería generada, un ingreso generado de ¿cuánto? De 301.000, de 37.000, de 399.790 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que ver? Que en el año 2013 tiene un ingreso de 301.000 hasta el año 2017 que tiene un ingreso de 1.206, de 1.206.100. Entonces, por lo tanto, ¿qué se está concluyendo? Que esta empresa va a generar una tesorería positiva a partir del año 2014, dado que todos los presupuestos son altamente positivos, se puede afirmar que esta empresa es fiable. Pero nosotros, ¿qué hemos dicho desde un principio? Nosotros hemos dicho desde un principio que debemos de tener en cuenta algo presente, algo sustancial, de que todos los datos van a ser constantes. Si bien es cierto que es constante que yo tengo que devolver una deuda de 5 millones, también es constante que yo tengo que estudiar adecuadamente ¿qué? Tengo que estudiar adecuadamente el mercado. El mercado en el sentido de que yo no puedo afianzarme indicando de que esas ventas que yo estoy señalando son las que realmente se van a mantener en el mercado. ¿Por qué razón? El mercado es cambiante. Estamos en un mercado de oferta-demanda donde los precios van conjugando. Entonces yo lo que debo de tener en cuenta definitivamente es de que mi producto, el que yo estoy ofreciendo en el mercado, mi producto que se encuentra en el mercado, realmente debe de ser constantemente innovado, realmente debe de marcar siempre la diferencia. ¿Para qué? Para evitar que ese producto caiga. Porque por más que nosotros tengamos conocimientos de la campana de Gauss, de que llega el producto a su máximo nivel y de ahí va a bajar, también es bien cierto que hay diversas técnicas, diversas metodologías que me van a permitir a mí, ir bajo el parámetro, bajo el funcionamiento de que yo debo de tener rentabilidad para la empresa. Y si yo me estoy comprometiendo a sacar un préstamo tan elevado, tan alto, entonces yo también estoy asegurando de que las ventas van a tener ese éxito. ¿Qué cosa es lo que sucede, jóvenes? Antes de tomar yo la decisión o antes de implicar a alguien, algún funcionario, tome usted la decisión hacia dónde vamos, se debe de estudiar, evaluar bien qué cosa es lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón? Nosotros no somos dueños del mercado, nosotros no podemos determinar bajo ningún parámetro, bajo ningún sentido, de que vamos a controlar el mercado. Lo que sí tenemos que fortalecer son nuestras fortalezas y disminuir nuestras debilidades. ¿Para qué? Para poder ir hacia afuera, para poder ir hacia las oportunidades que nos ofrece el mercado y poder posesionarnos de ella
y de esta manera poder minimizar las amenazas que también tenemos dentro del contexto. Entonces, jóvenes, la idea fundamental siempre es hacer un financiamiento, pero un financiamiento a corto plazo, no a largo plazo, porque si es un financiamiento a largo plazo, tenemos que evaluar el riesgo país, el riesgo en que nosotros nos encontramos y sobre todo ver el entorno social, ¿no? O el entorno internacional, como la crisis que en estos momentos hay en otros países. Entonces, bajo ese contexto debemos de manejarnos. ¿Realmente es el momento? ¿Realmente no es el momento? ¿Cuál es la decisión adecuada? En este momento, de aquí a otro momento, eso queda pues jóvenes para el deleite, el análisis de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir definitivamente poder identificarnos, poder ubicarnos dentro del contexto real en que realmente se encuentra la empresa y hacia dónde va la empresa, para poder finalizar con estas acciones que están realizando. Bueno, muy bien, jóvenes. Con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández ha terminado lo que es la unidad 2 del tema número 4. Gracias.